lanza a la conquista de Corea, a la conquista de China, intenta conquistar Islas Filipinas y por eso se decide bombardear Pearl Harbor. Es decir, Japón se convierte en la primera potencia capitalista del mundo sin de alguna manera ceder frente a las presiones inglesas en los momentos en que, por ejemplo, las grandes potencias europeas se repartían todo el sureste asiático entre los alemanes, entre los holandeses que conquistaron gran parte de lo que hoy es Indonesia, Otto von Bismarck en Alemania unificada, recordemos que también se lanza a las islas del Pacífico Sur y también en África, porque una de las cosas importantes que vemos durante este periodo jovencito es la unificación alemana, deja de llamarse Prusia para ser unificada por Otto von Bismarck e Italia. Recordemos que la mayor parte de Italia en esta época estaba constituida por los llamados estados pontificios, creados desde la Edad Media por Carlomagno, ¿verdad? Como un regalo al Papa. Entonces, Italia se unifica con Garibaldi, por ejemplo, y Alemania unificada se conforman en los dos últimos países de Europa en crear un Estado nacional que dentro de la sociedad occidental europea de tipo occidental y dentro de la revolución industrial querían conquistar parte del mundo, parte de los mercados, pero que sabemos, jovencito, llegará un momento en que tanta presión por repartirse un mundo por parte de las potencias, seguramente que desembocaría en conflictos. Esto produce, jóvenes, cosas importantísimas en Europa. Por un lado, el fortalecimiento de la historia y de la geografía como ciencias importantísimas en el siglo XIX para crear en los jóvenes el deseo, por ejemplo, de conquistar o de recordar acciones de la historia que no se podían olvidar. Y en Francia estudiaban cómo Alemania se apoderó de la región de Alsacia y Lorena en las clases de historia. Y esto era incentivar en la mentalidad de los jóvenes franceses el deseo de rescatar algo que no iba a ser tan fácil soltado por los alemanes por las enormes minas de carbón que hay allí y que indiscutiblemente llevaría a una guerra franco-prusiana precisamente por dirimir con quién queda esa parte que hoy, por supuesto, es de Francia, ¿verdad? Eso por un lado, pero por el otro lado, jóvenes, además de incentivar los nacionalismos que fueron propios de la época, recordemos como, por ejemplo, Bismarck y todos los demás, pues son personas que tienen un espíritu nacionalista que incluso inspiró a los nazis. De hecho, pues, autores de música clásica de la época en Alemania, y uno muy importante, dejen y recuerdo el nombre, que creó una música extremadamente nacionalista, orgullo de los alemanes, se convirtió prácticamente en el himno nacional de los nazis, ¿verdad? La música de Wagner, ¿sí? Entonces los nazis constituyen a Wagner como en la hoja de presentación musical, ¿sí? De lo que va a ser el proyecto nazi, porque su música básicamente tiende a eso, a exaltar el nacionalismo. Pero además, jóvenes, comienzan a surgir carreras militares muy fuertes en Europa. Las potencias de la época comienzan a armarse hasta los dientes, porque las guerras serían las que definirían el futuro de cómo se repartiría el mundo. Y esto fue lo que pasó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, de tal manera que esta dinámica del capitalismo jovencito, sobre todo iniciado en Inglaterra, miren en todo lo que desembocó. Nosotros hablamos de la revolución industrial y nos imaginamos únicamente las grandes ciudades del siglo XIX británico con grandes chimeneas, un país que se ha unido por vías férreas por todas partes, ¿sí? Los trenes transitando de un lugar a otro, produciéndose gran cantidad de energía, por ejemplo, basada en la energía térmica, la utilización ya del carbón, por ejemplo, que llevó a que gran parte, por ejemplo, de los bosques europeos fueran prácticamente exterminados, ¿verdad?, para la producción de carbón y posteriormente la explotación del carbón de hulla, que se constituyó, como quien dice, en uno de los elementos fundamentales para poner a producir las calderas, por ejemplo,
de los trenes y producir, por supuesto, jovencito, el vapor, energía vapor, que era lo que impulsaba hasta el momento las grandes fábricas e industrias de la Inglaterra, de la revolución industrial. Pero recordemos que esa revolución industrial no se quedó en Inglaterra únicamente. Ese ejemplo lo siguió Francia, y recordemos que Francia debía acondicionar su sociedad para eso, y eso fue lo que le encargaron básicamente los burgueses franceses a Napoleón Bonaparte, crear las condiciones. Y esas condiciones las creó Napoleón Bonaparte, por ejemplo, con la reforma educativa, con la reforma constitucional, creando el Banco de Francia, por ejemplo, jóvenes. Y también, por supuesto, con las guerras, conquistando países para evitar que estos comercializaran con Inglaterra como tal, pero que a la larga se convirtió en lo que determinaría pues la caída del imperio de Napoleón Bonaparte y posteriormente pues su expulsión del país a una isla del Caribe por allá por el año de 1815. Mientras tanto, Inglaterra, pues por supuesto jovencito, seguía su ruta de país imperialista, conquistando grandes extensiones de África, que le iban a proporcionar gran cantidad, por ejemplo, de materias primas, de mercado, ¿sí? Fortalecer su presencia en Canadá. Estados Unidos ya se había independizado, pero Estados Unidos también entra en la fase de la revolución industrial. Recordemos que Napoleón Bonaparte, para poder financiar sus guerras en Europa, le vendió a Estados Unidos una parte importantísima del país que determinaría más adelante la conquista del oeste americano. Francia le vende a los estadounidenses lo que se conoce como Luisiana, todo lo que es el recorrido del río Mississippi, desde la pradera canadiense hasta su desembocadura en el Golfo de México. Toda esta zona que era de los franceses, los estadounidenses la compran, pero en una guerra contra México los estadounidenses le ganan gran parte del territorio mexicano en una guerra a los mexicanos, ¿verdad? Una guerra que se inició porque México permitió que en ese proceso de expansión de los Estados Unidos hacia el oeste se establecieran ciudadanos estadounidenses en tierras de México. Pero posteriormente México quiso poner en cintura y darle orden a esto, y los ciudadanos pidieron ayuda a Washington para que pues México no siguiera con su pretensión de recobrar esto. Estados Unidos pues lo que hace es declararle la guerra a México, le gana territorios como por ejemplo lo que hoy es Texas, lo que hoy es Nevada, parte de lo que hoy es el estado de California, una parte grandísima de México que posteriormente con el Tratado Guadalupe Hidalgo quedaron zanjadas las cosas, pero México quedó muy reducido, teniendo en cuenta pues que gran parte del territorio que perteneció al país azteca hoy hace parte de esa realidad de los Estados Unidos. Esto catapultó, por supuesto, con el descubrimiento del oro, lo que se llamó la conquista del oeste americano, que fue cuando realmente los indígenas de los Estados Unidos comenzaron a sufrir, porque ellos pues casi no tuvieron contacto con los ingleses cuando eran los colonos de Estados Unidos. Es más, los ingleses le vendían, le compraban tierra a los indígenas. Parecía que vivían en cierta paz, ¿verdad? Aunque había momentos de, como quien dice, de ataques furtivos de los indígenas y su posterior retirada, pero aquí sí, los Pieles Rojas, los Sioux y todos estos pueblos estadounidenses comenzaron a sufrir muchísimo porque fueron prácticamente exterminados, obligados a salir de sus territorios ancestrales y confinados en las famosas reservas que ellos se crearon, donde los indígenas no tenían posibilidad alguna de poder sobrevivir como sociedad. Y por supuesto esto tuvo mayor presión con la llegada de muchos europeos a Norteamérica, y que posteriormente se fueron diseminando por todo el país. Pero es que todo esto que hemos dicho, jovencito, es producto de esa dinámica de la revolución industrial que generó transformaciones a nivel global. Por eso se habla de revolución, como la revolución del Neolítico, con el invento de la rueda, el surgimiento de las ciudades, el desarrollo de la agricultura, de la ganadería, el comercio, la alfarería, ya definitivamente una metalurgia especializada, ¿sí? Entonces, esa fue una revolución durante la prehistoria, pero la gran revolución de la historia se conoce como la revolución industrial del siglo XIX, de la que hoy todavía nosotros hacemos parte, ¿verdad?
pero es una revolución industrial que ha cambiado dramáticamente desde el siglo XIX hasta nuestros días y que hoy no es solamente de un país, sino que hay otros que intentan meterse dentro de esta revolución industrial. Surgen nuevas potencias, se perfilan países con un nivel de desarrollo económico muy grande y que evidencia efectivamente que el capitalismo ha entrado en una fase no tanto ya de confrontación, sino de alianzas entre unos y otros. Los tratados comerciales, la globalización de la economía, todo esto demuestra que ya los estados tienen la necesidad de resolver estos conflictos no solamente con las armas, sino a través de las negociaciones. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Estados Unidos versus China. Recordemos cómo desde el gobierno Trump hubo roces muy fuertes con China y los ha tenido también el gobierno de Joe Biden, ¿sí? Porque China ha sido un país que ha sufrido una transformación económica impresionante desde el gobierno de Deng Xiaoping en los años 80, ¿sí? Un modelo, dos sistemas. En el modelo socialista funcionar tanto el sistema socialista como el capitalista, permitiendo la llegada, por ejemplo, de inversión extranjera hacia China. De hecho, muchas empresas estadounidenses se mudaron hacia allá por la mano de obra más barata, más flexible, los contratos laborales. Y esto ha industrializado a China rápidamente. Muchas empresas grandes que son imagen prácticamente de la cultura, no solamente de la cultura social, sino económica de los Estados Unidos. Hoy no dice hecho en Estados Unidos, hecho en China. Por ejemplo, la marca Nike, ¿verdad? Esa es una marca que todas sus factorías precisamente están en el país oriental. Pero bueno, miremos la respuesta, jóvenes. Todo esto lo he dicho para demostrar cómo el capitalismo tuvo la capacidad de transformar y cómo sigue transformando, ¿verdad? Y estos jovencitos dividió al mundo, por supuesto, entre ricos y pobres. Recordemos que ya desde tiempo de Adam Smith, por ejemplo, se planteó la necesidad de que algunos países fueran productores de materias primas y otros países fueran los que las procesaran. Y los que las procesaran, por supuesto, adquirieron una connotación económica muy importante y se convirtieron desde esos tiempos en lo que hoy conocemos como los países industrializados. Ahora sí, Marta, vamos a leer del enunciado las posibles respuestas y buscar cuál es la respuesta correcta a esta pregunta. Bueno, la A dice el traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado urbano. B, el crecimiento de la población rural sobre la urbana. C, el nacimiento de una élite propietaria de la tierra. Y D, el desarrollo de un modelo económico para la protección del proletariado. Bueno, ¿qué piensas tú? Perdóname, estaba tomando un vaso con agua. Bueno, profe, yo escogí la A porque, o sea, si nos damos cuenta, justifique primero la respuesta A, ¿por qué? Bien. Porque, o sea, yo lo hice también por descarte, porque si nos damos cuenta en la B, el crecimiento de la población rural sobre la urbana no tiene mucho sentido, ya que la revolución industrial lo que hizo fue aumentar un capitalismo dentro de la ciudad. Entonces, esa concentración de capital va a hacer movilización del campo a la ciudad. Entonces esa no sería. Y el nacimiento de una élite propietaria de la tierra, pues esa, yo estaba entre la A y la C, sin embargo, como en la pregunta nos están preguntando consecuencias de revolución frente a la población, yo creo que la respuesta debe estar más como inclinada a ruralismo o urbanismo. Entonces, urbanización, perdón. Entonces esa no sería. El urbanismo está bien. Sí, ok. Bueno, y la de el desarrollo de un modelo económico para la protección del proletariado no es lo que busca la pregunta. Entonces, yo por eso escogí. Muy bien, es correcto. Es decir, no solamente coger la respuesta en esta fase en que estamos, sino pensar que aquellas no son las correctas porque no encajan como respuesta, ¿verdad? No encaja el hecho de que el desarrollo de un modelo económico para la protección del proletariado cuando se estaba explotando el proletariado, cuando surgió el movimiento cartista, cuando surge el sindicalismo, ¿verdad? Bien, y surgen las ideas, por ejemplo, de Marx, de Federico Engels, ¿sí? Todas estas teorías económicas revolucionarias no era precisamente para proteger al capitalista, era una expresión del proletariado por la situación en que vivía la mayor parte de los obreros. Tu respuesta, a mi modo de ver, con la A es la correcta, pero escuchemos qué dicen tus demás compañeros.
Freider, ¿qué opinas tú para la respuesta que da la compañera Marta allí? Profe, sí, opino igual. Para mí también la respuesta sería la A. Muy Y como usted bien. dice, la otra opción es que como que no tienen, como que no tienen cabida. Es correcto, no Y, encajan. y entonces sí, y eso fue lo que básicamente fue la consecuencia que básicamente tuvo la revolución Es industrial correcto. con lo que habíamos estudiado antes. Bien, bien. Si miras la B, que la población rural sobre la urbana, que no, no, no. Si la mayoría de los campesinos migraron hacia las ciudades, ¿verdad? Bueno, muy bien. Listo, bien. Gracias, Marta. Bueno, muy bien. Y ustedes disculpen que yo me extienda tanto cuando estamos en una pregunta de esta, sino que esta pregunta da para mirar las grandes transformaciones que se están dando allí, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pasamos entonces, jóvenes, a la pregunta número 6. Por favor, el compañero lea, por favor. ¿Quién, profe? Yo. Sí, sí, cualquiera puede leer. ¿Quién quiere leerlo, por favor? ¿Quién quiere leer la pregunta 6? Vamos a... bueno, Nicole, por favor, tú puedes hacerlo. Sí, profesor. Bueno, Muy dice, bien. 6. Según la historia, durante la dinastía Ming, los chinos basaban su administración en el respeto a los jueces, los cuales eran venerados como dioses. Uno de los emblemas más utilizados en el reino era de más justicia, policía y gobierno. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la más afín con la administración de justicia de la dinastía Ming? Ajá, muy bien. Bueno, bien. Profesor, no leo las opciones de respuesta. ¿Cómo? No leo las opciones de respuesta aún. Sí, sí, léelas, léelas. No vamos, porque ya hacer un repaso de China, de la prehistoria o de la historia china, ya es más larga, porque habría que mirar la dinastía Ming, la dinastía Han, la dinastía Zhou, bueno, todas estas dinastías. Y bueno, ahora no estamos para eso, tanta dinastía, ¿verdad? Miremos a ver entonces cuáles son las posibles respuestas. ¿Las puedes leer, Nicole? Sí, claro. A. Convenía que la administración de justicia solo estuviera a cargo del emperador. B. La administración de justicia debía ser impartida de la forma más equilibrada posible. C. Debería existir poco control policial, porque en ese reino no había injusticia. D. Debía favorecer solo a los emperadores y oidores reales. Ajá. Debería favorecer a los emperadores y oidores reales. Bien. Miremos a ver, jovencitos, piensen a ver cuál puede ser la respuesta correcta a esta pregunta, por favor. Dejaron la puerta abierta y aquí cuando dejan la puerta abierta llega una procesión de venezolanos pidiendo de todo, Dios mío. Bueno, listo. ¿Cuál respuesta consideran ustedes que es la correcta, por favor? Ay, déjenme para decirle al señor que está ahí que se vaya, porque qué barbaridad, man. No puede uno dejar esa puerta abierta. Un momentico. A la orden, amigo. Ah, ¿cómo le va? ¿Qué cuenta? ¿Cómo ha estado? Bien, bien. ¿Y usted qué más? ¿Cómo ha pasado? Bien. Trabajando duro. Ah. ¿Qué le parece? Sí, ¿qué le parece? Ustedes déjenme para ver si... Un momentico, chicos, un momentico allí. Por favor, les agradezco que me aguarden un momentico. Bueno, amigo, vean. De los estudiantes yo no la vuelvo, no la repito. Uy, no, no, no. Eso no, no, no. Eso es la elección de los estudiantes, no. ¿Cuántos estudiantes son allá en el Meisel? Como casi 3.000 estudiantes en todo. Bueno, ponte tú a pensar qué tal. Uf, no, 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 no.
Correcto, sí, señor. Yo estaba, por esa situación de la mañana, yo he estado bastante preocupado porque la Secretaría de Educación puede intervenir el colegio, te comento, puede intervenir el colegio. Y eso va a ser un chicharrón bien grande. Pero bueno, ojalá que las cosas se vayan calmando. Ojalá que la gente de la mañana está haciendo proselitismo desesperado. A mí me han llamado varios pues como quien dice que yo vote por fulano, sutano. No, pero yo voy con el candidato de la tarde. Ya. Ok, sí, sí. Es correcto, sí. Es correcto. Es correcto, sí. Bueno, sí. Ah, bueno. Listo. Ellos se quieren agarrar de cualquier cosa, en la tarde, en la mañana se quieren agarrar de cualquier cosa y ellos quieren, como quien dice, Emma es la ganadora. Oye, profe, entonces mira, en la tarde hablamos, oíste, porque yo estoy en clase acá. Yo te llamo a la tarde, viste, ya cuando estemos en plena elección para ver quién va a llegar, quién es el ganador. Ok, profe, que estés muy bien, hombre. Gracias por la llamada, hombre, que estés bien. Ok, bueno, pues chao. Bueno, ¿quién lee la pregunta 8, chicos? Bueno, la leo yo, ya que no quiere, no hay. No hay La 7. Ah, es la profe, yo. ¿quién dijo yo? Kenneth. Ah, bueno, Kenneth, por favor. Ay, profe, 8. Sí, no es la 7. Sí, 7. En una institución educativa, un estudiante instauró un derecho de petición para no asistir a clase de religión porque, según él, en esa institución solo se enseñan contenidos católicos. Ante esto, la Secretaría de Educación Municipal advirtió que en las clases de religión no se puede inculcar un credo determinado ni obligar a los estudiantes a practicar los ritos de una religión específica. ¿Cuál de estas acciones no es coherente con esta declaración? Ajá, bien. Bueno, chicos, miren, vamos por parte, Kenneth, no te aceleres, ¿verdad? Bueno, fíjense ustedes, a partir de la Constitución del 91 se transformó mucho ese escenario del país. Recordemos que la Constitución del 86 era una constitución que establecía entre el Estado colombiano y la Iglesia Católica, pues, como quien dice, una alianza, había un pacto entre Iglesia y Estado y, bueno, se favorecía mucho precisamente la enseñanza católica y todo esto, ¿verdad? Pero bien, el mundo ha cambiado. Las ideas ya son muy distintas a las del siglo XIX, cuando esa constitución surgió, y hubo la necesidad de abrir una mayor pluralidad en la constitución política del 91 y reconocer a otras confesiones religiosas como parte también de la realidad del Estado, sin que ninguna de ellas estuviera, por decir algo, jovencito, en una alianza o estrechamente unida al Estado colombiano, ¿verdad? El Instituto Experimental del Atlántico, chico, es un colegio que tiene una vocación básicamente laica, ¿verdad? Secular. Yo recuerdo que el profesor Asa, cuando, bueno, hicimos la entrevista, esa fue una de las cosas importantes que me dijo para la clase de religión, porque, bueno, ellos saben que yo soy católico, que soy católico practicante, que todavía tengo muchos vínculos con la Iglesia Católica, que yo estuve en una comunidad religiosa de monjes y que allí duré prácticamente 2 años y que yo podía llegar al Instituto Experimental del Atlántico a querer también hacer un proselitismo religioso católico durante mucho tiempo, ¿verdad? De hecho, la foto que yo les mostré la clase pasada, ese con un maestro de novicios que fue maestro mío en esa comunidad religiosa y que nunca hemos perdido la amistad, ni nunca he perdido la amistad con muchos de los que yo estuve con ellos. De hecho, el actual provincial de los capuchinos en Colombia es un amiguísimo mío, ¿sí? Fray Alirio Rojas se llama. Y entonces, de hecho, es el provincial hoy. Y si yo voy por una ciudad, por ejemplo, este es un añadido que tengo, si hay un amigo mío en una de las casas de las parroquias, yo llego allá y si me conoce, le pido que me atiendan allá y yo entro y bueno, me ahorro el hotel y todo lo demás, ¿verdad?
Entonces, no, pero uno cuando, por ejemplo, el profesor Asa, porque el profesor Asa, el colegio, pues lo creó como una institución básicamente secular, que se ha respetado. Eso no quería decir que él no tuviera amistades con muchos religiosos. De hecho, allá en el colegio, la clase de religión la dio una monja hace mucho tiempo, la hermana Blanca, con la que a veces me encuentro y hablamos, ¿verdad? Y el profesor Asa le daba un trato, pero súper especial a la religiosa. Cuando eso yo estaba en las tardes en el experimental o estaba todo el día, y cuando la hermana Blanca pasaba y él estaba en la oficina, la hacía devolver. Venga, venga. O llamar al profesor, a llamar al padre Becerra, o mucha amistad con el padre Bernardo Hoyo, o quizás de pronto con la superiora de la Sociedad de Cristo ahí en, ¿cómo es que se llama? En el barrio El Silencio. Con el padre Fray Alfredo de Totana, a tal punto que el instituto hacía un concierto del mes en memoria del padre Alfredo, que yo creo que ustedes, ninguno ha conocido un concierto del padre Alfredo de Totana porque las crisis económicas del colegio pues no lo han permitido. ¿Ustedes se han ido a algún concierto del padre Alfredo de Totana? No, ¿verdad? Del padre Fray, nada. Del padre Fray Alfredo de Totana, un capuchino que estuvo en la iglesia del Carmen y que murió amiguísimo del profesor Asa. Él fue el quien lo recibió aquí en Barranquilla cuando llegó. Él era el párroco de la iglesia del Rosario. Le estoy comentando un poco de la historia del profesor, contada por él mismo en un concierto del mes. Llegó y hizo una amistad muy grande con el padre Alfredo, como dejó muchas amistades, e incluso con un abad mitrado de la Cartuja, un monje cartujo. Los monjes cartujos tienen una vida contemplativa muy estricta, es decir, estos son monjes de clausura, no pueden salir. Sí, que el profesor Asa haya tejido amistad con el superior de estos monjes, caramba, ya eso dice que cuál era la personalidad de este señor, ¿verdad? Del profesor Asa, desde que tenía con Fray Richard de Olot también, un capuchino catalán, que fue quien le dio cartas para que las trajera aquí a Colombia para el padre Alfredo de Totana. Entonces el padre, a pesar de eso, el profesor Asa siempre supo separar una cosa de la otra, separar su amistad religiosa con muchos católicos, con muchos protestantes, con gente de la iglesia presbiteriana, con gente de la iglesia bautista. Él mismo lo narra en sus rincones de Casandra, cómo sus estudiantes bautistas, presbiterianos, católicos lo invitaban el domingo de resurrección a los servicios religiosos, y narra cómo fue de un templo a otro y narra lo que vio en cada uno de esos templos. Los que no han leído Los Rincones de Casandra, es importante que lo hagamos para conocer el espíritu del fundador. Hablar, por ejemplo, de un capuchino que se fue de aquí de Barranquilla y que provocó gran dolor incluso en el profesor Asa, porque el capuchino lo trasladaron y no hubo quien luchara para evitar de que lo trasladaran de aquí de la ciudad de Barranquilla. E incluso llegó gente al aeropuerto porque ese capuchino era un tan buen consejero que lo tenían como la única persona que podía resolver problemas familiares, y en el aeropuerto mismo, dice el profesor Asa, que estuvo ahí acompañándolo, llegó gente para que le resolviera problemas. Eso lo dice el profesor Asa en el Rincón de Casandra. Sin embargo, el Instituto Experimental del Atlántico es una institución totalmente secular. No está matriculada con ninguna confesión religiosa y respetamos también a todas las confesiones. Por eso en el Instituto Experimental del Atlántico es una casa donde tienen cabida católicos, tienen cabida testigos de Jehová, evangélicos, personas de cualquier confesión, incluso ateos. Tenemos muchos compañeros profesores que se declaran ateos, ¿verdad? Pero es eso, jóvenes, tener la capacidad de poder ir más allá de ciertas cosas que nos separan y mirar el profesor Asa más aquellas cosas que nos identifican, que nos unen, que aquellas cosas que de pronto pueden crear diferencias. Ese es un gran logro humanista del profesor y que se tiene que hacer en todas las instituciones del país por regla constitucional. Bueno, ¿quién fue el que leyó la pregunta? Kenneth. Kenneth, respuesta, por favor. Vale, profe. Fomentar entre los estudiantes ritos y prácticas espirituales específicas al iniciar y terminar su jornada escolar. Sí, nosotros no nos reunimos a, ¿cómo es que se llama? A hacer una oración, a orar, ni mucho menos. Ajá.
Ujú. B. Pedir a los estudiantes que consulten los libros de las diferentes religiones del mundo para hacer un análisis comparativo. C. Bueno, Ex- ajá, C. Explicar a los estudiantes que la religión hace parte de la historia y la cultura de la humanidad. ajá. O D. Enseñar a los estudiantes las características de las religiones más importantes del mundo. Bueno, muy bien. Esto viene como anillo al dedo para la experiencia del Instituto Experimental del Atlántico, ¿verdad? Bueno, miremos cuál puede ser la respuesta, ¿verdad? Miremos cuál puede ser esta respuesta que tenemos allí. Dice, ¿cuál de estas acciones no es coherente con esta declaración? ¿Cuál de ellas es? A ver. Bueno, Kenneth, respuesta. Vale, profe, yo creo que diría que la B, la C y la D para mí no están Ah, fomentando un credo específico. ajá. Pero la D dice enseñar a los estudiantes las características de la religión más importante del mundo. La C dice explicar a los estudiantes. Yo me iría más por la C, me iría más por la C. Pero mira lo que dice al final, la pregunta, ¿cuál de estas acciones no es coherente con Ah, esta no es declaración? coherente. Ah, vale, no, Claro. entonces la A, claro, es la A. Ah, Sí, bueno, sí, listo, ya lo correcto. decía. Bueno, muy bien. Sí, porque esto va en contravía de lo que después, lo que dice el enunciado. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a la pregunta. Gracias, Kenneth, muy bien. Pasemos a la pregunta 8, última pregunta, chicos. ¿Quién lee, por favor? Ustedes están como fatigados hoy, estarán qué aburridos. ¿Qué les pasa, chicos? A ver, bueno. Oye, Nicole, ya leyó, hay tantos pelados. ¿Ah? Freider, por favor. O Carlos Ernesto que alzó la mano. Ok, Bueno, ok, listo, Carlos. bueno, Carlos, la 8, ¿Esto de ¿viste? Freire o Carla? Ah, bueno. Pero Shari había alzado la mano, no sé si quiere leer. No, porque ya Shari había leído, ¿sabe? Ah, vale. En Colombia se debate sobre la responsabilidad de legalizar el tráfico y consumo de Uy, drogas caramba. para para contrarrestar los efectos económicos y sociales del narcotráfico. Algunos sectores sociales plantean que esta alternativa es indeseable y proponen, en cambio, fortalecer los procesos de sensibilización entre los consumidores sobre los riesgos de salud asociados al consumo de drogas. En contraste, otros sectores sociales proponen endurecer las penas para los productores y expendedores de drogas, así como para aquellos consumidores que ponen más de la dosis legalmente permitida. Las dos posiciones frente a la legalización de las drogas descritas en el texto anterior son... Esta es una situación que todavía en el país hoy concita muchas, quizás de pronto muchas controversias. Es una pregunta que no es fácil, las posiciones son muy disímiles. El asunto está en que siempre ponen en perspectiva, por ejemplo, en los grandes centros consumidores. Nueva York legalizó la marihuana, el estado de Washington, que no es la ciudad de Washington, es el estado de Washington en el oeste americano, en las costas del Pacífico, ¿sí? También la legalizó. En California se puede consumir de todo, ¿verdad? Prácticamente por decirlo de alguna manera, y cada vez los estados han ido flexibilizando más sus posiciones frente al consumo, por ejemplo, de una sustancia, vamos a la marihuana. Otras todavía siguen siendo igual de perseguidas, ¿verdad? Entonces allí tenemos un conflicto. Si en Colombia se persigue, por ejemplo, un cultivo de marihuana, que en Estados Unidos ya es legal y que la producción está destinada para mandarla ilegalmente a ese país, parece que estamos equivocados en nuestra lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? ¿Y quiénes están poniendo los muertos en todo esto, jóvenes? El pueblo. ¿Quién pone los muertos? Los muertos los pone Colombia. La lucha contra el narcotráfico es una lucha a sangre y fuego. Y estos, los muertos los ponen en el país, no los ponen en Estados Unidos. Ellos allá están muertos, pero del placer, porque les está llegando, ¿verdad? Y si allá está legalizada, y aquí la cultivan para mandarla para allá, entonces, ¿qué señal están mandando de los Estados Unidos? Sigan cultivándola, que aquí hay un mercado muy amplio. Y más cuando ya es legal, ¿verdad? Bueno, entonces esto sería una discusión muy grande, jovencito. Escuchemos posibles respuestas para no extendernos más allá del tiempo. Posibles respuestas, Carlos. Profe, yo me iría por la C. De antemano sabemos que
no son similares, puesto que unos Ajá. unos van en favor de la sensibilización y otros van como que como endurecimiento de las penas. Entonces yo diría Ajá. que es la C. La C. ¿Qué piensan los demás jóvenes? A ver. Oye, están como en silencio. Yo también creo que es la C, profesor, ¿Por qué, Nicole? porque es la única que va de acuerdo con el fragmento que leímos. Bueno, Porque muy bien. Sí. Sí, parece ser que la C es la que te conecta más. Y Marta iba a decir algo también, Marta. Ah, no, pero es que yo también estaba de acuerdo con la opción que escogió Carlos. Ah, bueno, listo, pues jóvenes. Bueno, chicos, entonces los dejo hoy. Hoy están así como un poco retraídos y todas estas cositas. No sé qué es lo que pasa. Cuando yo digo chao, ya pronto, mundo me dejó solo. Oye, parece que quisieran irse corriendo, ¿verdad? Pero yo entiendo, chicos, entiendo que a veces pues ya nos fatigamos y que bueno, pues este ejercicio así a veces se hace un poco difícil. Bueno, dejemos allí, nos encontramos la próxima semana. Disfruten este fin de semana, jóvenes. Lástima que el 7 de agosto no cayó lunes, pero bien, no importa, cayó sábado. El otro lunes es festivo, ahí tenemos, como quien dice, un poco de revancha, ¿verdad? Sí, además de que tenemos grupo Señor. 5, así que Tienen que, Kenneth. tenemos grupo 5, o sea, es un breakfast ahí, entonces no tenemos clase. Ah, bueno, grupo 5. ¿Y cómo funciona eso? O sea, creo que, bueno, decimos que tenemos porque la mayoría pagó el curso ese, un curso Ah, pago. bueno, listo, sí, ya. Ok. Y este año no tienen los libritos, ¿eh? Libritos de qué. Los libritos de pre-IFE, esos que acostumbraban a comprar en el colegio para los muchachos. Ah, pero no Está en lo el tienen. colegio, creo. Sí, bueno, listo. Pues ustedes pagan únicamente lo que son los exámenes, estos diagnósticos, pero ya no compran los libros. Bueno, chao pues jóvenes, que estén bien, cuídense. Descansen. Bueno. Hasta luego, profe, igualmente. Profe.